Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 26 del mes de septiembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Deuteronomio. Hoy iniciamos capítulo 1, versículo 1 adelante. Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos, a su descendencia después de ellos. Nombramiento de jueces. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste, dijiste: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes, sobre todos jefes de millares, de centena, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como al grande. Oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. Hermanos, hoy iniciamos este libro de Deuteronomio. Es el libro quinto de Moisés. Comienza recordándole al pueblo las promesas que Dios había hecho en el monte Horeb, de entregarles la tierra en posesión. Le da los límites y le dice, pues, le va a entregar la tierra como lo había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios cumple las promesas, hermano. Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Lo que ha prometido hacer en tu vida, en la mía, Él lo va a cumplir. Pero habían pasado 40 años este pueblo en el desierto. La rebeldía no les había permitido entrar aún a la tierra prometida. Pudieron haberlo hecho en mucho menos tiempo. Sin embargo, las quejas, las murmuraciones, la rebeldía, el deseo de querer volver al pasado, les había impedido entrar a la tierra prometida. Quizás muchos de nosotros estamos viviendo aún en el pasado. Quizás estamos añorando las cosas del pasado. Quizás nuestras murmuraciones, porque Dios no me oye, porque Dios no me sana, porque Dios no me provee. ¿Será que todas esas murmuraciones
son las que están impidiendo que Dios mande esa provisión, que Dios cubre esas necesidades, que Dios nos entregue esa tierra prometida y podamos poseerla. ¿Será que esos rencores que guardamos en nuestro corazón están bloqueando esa bendición de Dios? Creo que al recordar las promesas de Dios es bueno rectificar en nuestras vidas lo que podamos estar haciendo mal. Lo que pueda estar sucediendo en nuestras vidas que a Dios no le agrade, por lo cual aún no recibimos esa promesa que tiene para cada uno de nosotros. Oremos en bien, cumplamos con su palabra, seremos agradables a Él y Él dará esas promesas que tiene para nosotros. Luego Moisés nombra jueces, no le alcanza a él el tiempo, el espacio, es cansado estar intentando juzgar todos los problemas del pueblo y nombra jueces, varones sabios, varones entendidos, varones expertos, para poder discernir cada problema. Los pone como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Cada uno iba a juzgar la razón de su hermano, en la cual llegase a consultar o a tratar de ver. Y les dice pues que las causas difíciles que ellos no puedan, pues que se las lleven a Él y Él las va a oír. Y Él se encargará de dar la respuesta. Qué bueno es poder aprender a delegar responsabilidades. Habla Moisés algo que debería de hacerse hoy en día, y es la justicia. Cada país tiene jueces que juzgan sobre las acciones de sus ciudadanos. Sin embargo, en muchos lugares hay demasiada imparcialidad. En otros lugares la parcialidad es más difícil. ¿Por qué razón? Porque no tratan igual. Aquí Moisés manda que al que tiene como al que no tiene, tiene que ser juzgado igual. No va a ser acepción de personas. Sin embargo, las justicias que existen en muchos países es el que tiene la razón, el que no tiene la razón. Y aunque sea inocente, es juzgado como culpable. Porque el que tiene suficiente dinero puede comprar, puede manipular un sistema de justicia, que ya no sería justicia. Y Moisés eso manda, que sus jueces sean justos y juzguen de acuerdo a la verdad. Igual nosotros, no juzguemos mal, no hagamos malos comentarios, juzguemos de acuerdo a la justicia de Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios. El juzgar falsamente es malo delante de Dios. Juzguemos con equidad, juzguemos con igualdad. Todos somos iguales. Merecemos la misma justicia el que tiene como el que no tiene. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.